Nunca imaginé compartir esta historia, pero aquí estoy. Un hombre de 28 años cuya vida, especialmente en lo que respecta a la familia, ha sido bastante complicada. Mi madre falleció durante mi parto, un evento que, creo, marcó para siempre mi relación con mi padre. Él nunca se recuperó realmente de su pérdida y siempre me consideró responsable de su muerte. Naturalmente, no tengo recuerdos de mi madre, pero mis familiares han compartido innumerables anécdotas sobre su entusiasmo por mi llegada. Siempre había anhelado la maternidad y soportó años de tratamientos de fertilidad antes de finalmente concebirme. Este conocimiento solo intensifica la tragedia. Su sueño hecho realidad solo para ser interrumpido de manera desgarradora. Al crecer, nuestra casa estaba repleta de fotografías de mi madre. Mi padre conservaba todo exactamente como ella lo dejó, como si la casa fuera un memorial en su honor. Su ropa colgaba en el armario, sus libros permanecían en los estantes. Era como vivir con el fantasma de una mujer que nunca conocería. A veces me escabullía a su habitación, tocaba sus pertenencias, buscando desesperadamente una conexión con la madre que había perdido. Mi relación con mi padre, sin embargo, era radicalmente diferente. Estaba presente físicamente, pero emocionalmente, bien podría haber estado a mundos de distancia. Cumplía con las obligaciones paternas básicas: alimentarme, vestirme y asegurar mi asistencia a la escuela, pero la calidez y el afecto brillaban por su ausencia. No había abrazos, ni expresiones de cariño, ni siquiera una simple palmada en la espalda por un trabajo bien hecho. Constantemente me sentía como un extraño en mi propia casa. La mayoría de los días, mi padre apenas reconocía mi existencia y mucho menos entablaba una conversación. Cuando hablaba, solía ser para criticarme o compararme con mi primo, Jake. El padre de Jake, mi tío, murió en un accidente automovilístico cuando Jake tenía 7 años y mi padre lo acogió bajo su protección. Recuerdo el día en que nos enteramos de la muerte de mi tío. Era un martes lluvioso por la tarde. Estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo la tarea cuando sonó el teléfono. Vi el rostro de mi padre desmoronarse mientras escuchaba la voz al otro lado. Fue la primera y única vez que lo vi llorar. Después de la llamada, se sentó pesadamente a la mesa, mirando al vacío durante lo que parecieron horas. Jake pasaba cada vez más tiempo en nuestra casa después de eso. Inicialmente me emocioné. Esperaba que tener otro niño cerca pudiera aligerar el ambiente y tal vez ayudar a mi padre a abrirse. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la presencia de Jake empeoraba mi relación con mi padre. A menudo preguntaba: ¿por qué no puedes ser más como Jake? ¿O Jake nunca haría eso? Sentía que Jake era el hijo que siempre había deseado, y yo era simplemente una idea de último momento. Jake era atlético, sociable y carismático, cualidades de las que yo carecía. Él era el alma de la fiesta, mientras que yo era tímido e introvertido, y prefería los libros. Era una agonía. Me esforcé incansablemente por complacer a mi padre, pero nada parecía suficiente. Exploré sus intereses, obtuve buenas calificaciones y me uní a todos los equipos deportivos que sugirió, pero nunca parecía ser suficiente. Elogiaba a Jake por los logros más pequeños, mientras que mis logros pasaban desapercibidos. Gané una feria de ciencias en 7º grado con una elaborada maqueta móvil del sistema solar que había pasado semanas construyendo. No podía esperar para contárselo, convencido de que esto finalmente lo haría sentir orgulloso. Sus risas y la conversación con Jake sobre un partido de fútbol desinflaron mi entusiasmo. Cuando le conté sobre mi victoria, simplemente asintió y reanudó su conversación. Me sentí invisible. La disparidad empeoró a medida que crecíamos. Al estar en el mismo curso, las constantes comparaciones alimentaban las burlas de los demás. Superé académicamente a Jake en la escuela secundaria, pero mi padre siempre encontraba la manera de minimizar mis éxitos.
Bueno, Jake tiene cosas más importantes de las que preocuparse que solo las calificaciones, decía. Durante una reunión de padres y maestros, mi profesora de inglés elogió un ensayo que había escrito diciéndole a mi padre que era uno de los mejores que había leído de un estudiante de mi edad y que creía que tenía futuro como escritor. Mi padre simplemente gruñó y preguntó si eso me ayudaría a obtener una beca deportiva. La maestra parecía perpleja y yo ardía de vergüenza. A pesar de todo, una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza, creyendo que si tan solo pudiera encontrar lo correcto, la llave mágica para desbloquear el afecto de mi padre, todo estaría bien. Perseguí ese sueño esquivo durante toda mi infancia y adolescencia. El golpe final llegó cuando llegó el momento de la universidad. Había trabajado duro, había sido admitido en una universidad respetable y estaba listo para embarcarme en mi futuro. Aunque sabía que las finanzas eran ajustadas, asumí que mi padre contribuiría con algo. Qué equivocado estaba. El día que lo escuché por teléfono con Jake, prometiéndole cubrir toda su matrícula, mi corazón se hundió. Cuando le pregunté si podía ayudarme a mí también, me miró como si estuviera loco. Jake lo necesita más. No puedo permitirme pagar por los dos, dijo. Así, mis sueños universitarios se evaporaron. Intenté que funcionara de todos modos, haciendo malabares con un trabajo de medio tiempo en un restaurante local con mis estudios y solicitando todas las becas que pude encontrar. Conseguí todas las becas posibles, pero no fue suficiente. La presión era inmensa. Hacía malabares con las clases. Trabajaba largas horas para cubrir los gastos y aún trataba de encontrar tiempo para estudiar y dormir. Algo tenía que ceder. Después del primer semestre, me vi obligado a abandonar. Simplemente no podía pagarlo. Mis ingresos a tiempo parcial apenas cubrían la matrícula. Mientras tanto, Jake vivía la buena vida en una universidad prestigiosa, totalmente financiado por mi padre. Compartía fotos en las redes sociales, su lujosa habitación en la residencia, sus viajes de vacaciones de primavera, la nueva computadora portátil que mi padre le compró. Cada publicación se sentía como un cuchillo que se retorcía en mis entrañas. Ese fue mi punto de quiebre. Empaqué mis maletas y me fui de casa, cortando todo contacto tanto con mi padre como con Jake. Fue increíblemente doloroso, pero esencial. Necesitaba escapar de ese ambiente tóxico. Ya no podía soportar vivir a la sombra de mi difunta madre y del primo que aparentemente me había reemplazado en el afecto de mi padre. Los últimos años han sido desafiantes, por decir lo mínimo. He aceptado varios trabajos esporádicos, haciendo lo que fuera necesario para llegar a fin de mes. He sido camarero, he trabajado en la construcción, he hecho turnos de noche en gasolineras, cualquier cosa para asegurarme de tener techo y comida. Ha sido duro, especialmente viendo las actualizaciones de Jake en las redes sociales sobre sus increíbles experiencias universitarias y el fantástico trabajo que consiguió después de graduarse. Pero, a pesar de las dificultades, estoy construyendo lentamente una vida para mí, en mis propios términos. Ahora tengo un trabajo decente, nada extravagante, pero paga las facturas. Administro una librería local. No es la carrera que imaginé, pero encuentro consuelo estando rodeado de libros. También estoy tomando clases nocturnas en la universidad comunitaria, trabajando para obtener el título que siempre he querido. No es un camino fácil, pero lo estoy haciendo de forma independiente. En el camino he forjado fuertes amistades con personas que me aceptan por quien soy, no por quien quieren que sea. Se han convertido en la familia que nunca tuve. Tenemos noches de juegos semanales, viajes de campamento ocasionales cuando podemos permitírnoslos, y nos apoyamos mutuamente en las buenas y en las malas. Está lejos de ser perfecto, pero es mío, y eso hace toda la diferencia. Pensé que había dejado atrás todo ese drama familiar, pero la vida tiene una forma de lanzar bolas curvas. Ayer recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, me quedé atónito al escuchar la voz de mi padre. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos y ahora me pedía ayuda.
Todavía no estoy seguro de cómo sentirme, pero una cosa es cierta, ya no soy ese niño desesperado por su aprobación. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la inesperada llamada de mi padre, y todavía estoy procesando todo. Hablar con él trajo una avalancha de recuerdos, en su mayoría desagradables. Su voz era diferente, más vieja, más cansada, más desesperada. Comenzó con una pequeña charla preguntándome cómo estaba. Se sintió incómodo y forzado, como si estuviera tratando de fingir que los últimos años no habían sucedido. Luego reveló la verdadera razón de su llamada. Necesitaba dinero, una cantidad significativa. Inicialmente estaba demasiado aturdido para hablar. Este era el hombre que no me había dado un centavo para la universidad, que había favorecido constantemente a mi primo sobre mí, y ahora me pedía ayuda financiera. La ironía era palpable. Cuando finalmente encontré mi voz, le pregunté por qué acudía a mí. ¿Qué pasaba con Jake, su niño de oro? ¿No debería ser él quien ayudara? Mi padre hizo una pausa. Luego murmuró algo sobre que Jake estaba ocupado con su nuevo trabajo y no podía ayudar. No pude evitar reír. Después de años de que me dijeran cuánto mejor era Jake, cómo se merecía las oportunidades que yo no, ahora se suponía que yo era el salvador. Dejé mis sentimientos perfectamente claros. Le dije que hablara con Jake, su favorito. Hubo un largo silencio. Luego comenzó a expresar arrepentimiento por algunas de sus decisiones, un deseo de enmendar las cosas. Lo interrumpí. Era demasiado poco, demasiado tarde. Había pasado años luchando por su amor y aceptación, y ahora que necesitaba algo, de repente estaba listo para interpretar al padre arrepentido. Terminé la llamada poco después. Una ola de emociones me invadió. Una parte de mí se sentía culpable, él seguía siendo mi padre. Pero una parte más grande de mí se sentía liberada. Por primera vez me había enfrentado a él. No había sucumbido a la necesidad de su aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron difíciles. Repetí la conversación, cuestionando mis acciones. Pensé en todas las veces que necesité apoyo y él estuvo ausente. No era solo la matrícula de la universidad, eran los momentos más pequeños cuando un niño necesita a su padre, eventos escolares, consejos, aprender a conducir. Él había estado ausente en todo momento. Recordé mi primer desamor a los 16. Se llamaba Sara y pensé que era la indicada. Salimos durante 6 meses antes de que ella me dejara por un jugador de fútbol. Estaba devastado. Llegué a casa ese día, con los ojos rojos de llorar, y mi padre estaba en su lugar habitual en el sofá, mirando la televisión. Apenas me miró. Me quedé allí por un momento, esperando que preguntara qué pasaba, pero él simplemente gruñó y me dijo que estaba bloqueando la pantalla. Fui a mi habitación y lloré hasta quedarme dormido. O la vez que obtuve mi licencia de conducir. La mayoría de los padres de mis amigos les habían enseñado a conducir, pero el mío no. Tuve que suplicarle a mi vecino, el señor Johnson, que me enseñara. Cuando finalmente aprobé el examen, llegué a casa emocionado para compartir la noticia. Mi padre estaba en el garaje trabajando en su auto con Jake. Les mostré mi nueva licencia. Jake me felicitó, pero mi padre simplemente asintió y reanudó la explicación de algo sobre el motor a Jake. No creo que nunca me haya dejado conducir su auto. Otro pensamiento que me preocupaba era qué tipo de problema podría requerir que mi padre necesitara mi dinero. Siempre fue ferozmente independiente, casi hasta la exageración. Tenía que ser algo serio para que se acercara de esta manera. A pesar de todo, todavía estaba un poco preocupado por él. Pero luego recordé todas las veces que me preocupé por mi propio futuro porque no ganaba suficiente dinero después de verme obligado a dejar la universidad. ¿Qué le importó entonces? Tuve que resolver las cosas por mi cuenta, lo cual hice. Construí mi propia vida sin su ayuda. ¿Por qué debería ayudarlo ahora? Recordé el año después de mudarme, esforzándome por empezar de nuevo. Me mudé a una nueva ciudad donde nadie me conocía.
Acepté cualquier trabajo que pude encontrar y alquilé un pequeño apartamento tipo estudio que apenas podía pagar. Limpiaba durante el día y trabajaba de barman por la noche. Estaba perpetuamente agotado, pero me las arreglé para sobrevivir de forma independiente. Algunas noches, al volver a casa del bar, con los pies doloridos y oliendo a humo y cerveza, me preguntaba si había cometido un error. Podría haber tragado mi orgullo, quedarme en casa e intentar arreglar las cosas con mi padre. Pero luego recordé el juicio constante, la sensación de nunca ser lo suficientemente bueno, y supe que había tomado la decisión correcta. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más seguro de mi decisión. Al rechazar su solicitud, finalmente estaba tomando el control. Ya no era el mismo niño al que podía ignorar y manipular. Era un adulto tomando mis propias decisiones y no le debía nada. Sin embargo, no pude evitar sentir curiosidad. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Qué había ocurrido para que Jake, el hijo perfecto, no pudiera o no quisiera ayudar? Hubo momentos en los que quise saber más sobre lo que estaba sucediendo con mi padre y mi primo, pero dudé. ¿Realmente quería reabrir viejas heridas? ¿Valía la pena resucitar potencialmente todo ese viejo dolor y resentimiento? Consideré contactar a la madre de Jake, mi tía. Aunque a veces distante, siempre había sido amable conmigo. Ella podría saber lo que estaba pasando. Sin embargo, la última vez que la vi fue en una reunión familiar justo antes de que me fuera de casa. Había abrazado a Jake con fuerza, diciéndole lo orgullosa que estaba de él por ingresar a una universidad tan prestigiosa. Cuando fue mi turno de irme, solo me ofreció una sonrisa débil y una palmada en el hombro. Decidí no llamarla. Todavía no estoy seguro de mi próximo movimiento. Mientras escribo esto, una parte de mí quiere olvidar el pasado y concentrarme en construir mi propia vida. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué está pasando entre mi padre y Jake. Solo el tiempo dirá si decido investigar más a fondo. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. A pesar de mi reticencia inicial, la curiosidad ganó. Decidí investigar por qué mi padre de repente necesitaba ayuda y por qué Jake no lo estaba ayudando. Comencé contactando a algunos amigos de la familia que aún mantenían contacto con mi padre. Al principio, dudaron en divulgar mucho, pero finalmente reconstruí una imagen bastante clara. Llamé primero a la señora Peterson. Había sido la mejor amiga de mi madre y siempre había sido amable conmigo. Pareció sorprendida de saber de mí, pero estaba feliz de charlar. Después de una pequeña charla, dirigí la conversación hacia mi padre y Jake. La señora Peterson dudó, luego suspiró profundamente antes de compartir lo que sabía. Resultó que mi padre había apostado todo por apoyar a Jake, mucho más allá de simplemente cubrir su matrícula universitaria. Había ayudado a Jake con el pago inicial de una casa, le había comprado un auto e incluso había invertido en un negocio que Jake quería emprender. Para hacer esto, mi padre había pedido préstamos y había agotado sus tarjetas de crédito. Se estaba ahogando en deudas, todo para darle a Jake la vida que creía que se merecía. La señora Peterson relató una conversación que había tenido con mi padre unos años antes. Él se había jactado de los éxitos de Jake, prediciendo que se convertiría en un exitoso hombre de negocios. Cuando ella preguntó por mí, mi padre simplemente se encogió de hombros y dijo que esperaba que me fuera bien. La indiferencia en su voz la había sorprendido. Luego contacté a mi antiguo vecino, el señor Johnson, el que me enseñó a conducir. Siempre fue observador y me informó sobre algunos desarrollos más recientes. Aparentemente, Jake había persuadido a mi padre para que invirtiera en una startup que estaba lanzando con algunos amigos de la universidad. Era una especie de empresa de tecnología, pero el señor Johnson no estaba seguro de los detalles. Lo que sí sabía era que mi padre había vuelto a hipotecar la casa para financiar la inversión. ¿La sorpresa? El nuevo trabajo de Jake, del que mi padre se había jactado con orgullo, no iba bien. La empresa había fracasado y Jake ahora también tenía problemas financieros.
Cuando mi padre recurrió a él en busca de ayuda con la creciente deuda, Jake aparentemente afirmó que no podía permitirse el lujo de ayudar. El señor Johnson había escuchado una discusión entre mi padre y Jake unas semanas antes. Jake había llegado conduciendo un auto nuevo y llamativo, y mi padre lo confrontó por el negocio fallido. Lo admito, una parte de mí sintió una perversa sensación de satisfacción. Después de años de ser comparado con Jake, escuchando constantemente cómo no estaba a la altura, resultó que el niño de oro no era tan dorado después de todo. Mi padre había invertido todas sus esperanzas y recursos en Jake, y ahora esas esperanzas se habían derrumbado. Pero sobre todo, me sentía cansado del drama interminable, el dolor persistente y los constantes ¿qué pasaría si? Pensé en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si mi padre hubiera invertido en mí de la manera en que lo hizo en Jake. Tal vez habría terminado la universidad, tal vez estaría en una carrera completamente diferente, pero de nuevo, tal vez no habría aprendido las invaluables lecciones de autosuficiencia y perseverancia. Recordé los tiempos difíciles después de abandonar la universidad, haciendo malabares con múltiples trabajos, a menudo subsistiendo con fideos ramen y café barato. Pensé en las largas noches estudiando después de turnos agotadores, impulsado por la determinación de superarme, incluso sin una educación formal. Había sido un viaje arduo, pero me moldeó en la persona que soy hoy. Luché con la idea de contarle a mi padre lo que había descubierto. Después de deliberar un poco, opté por enviarle un mensaje de texto. Le informé que sabía sobre Jake y los problemas financieros. No ofrecí ayuda, pero tampoco me regodeé. Simplemente dije que esperaba que ahora entendiera las consecuencias de sus decisiones para ambos. Unas horas más tarde, respondió. Se disculpó profusamente en un largo mensaje. Admitió que había sido injusto conmigo y que su dolor por la muerte de mi madre había nublado su juicio. Expresó lo orgullosa que mi madre habría estado del hombre en el que me había convertido, aunque él no había sido un buen padre. Preguntó si podíamos reunirnos y hablar. Contemplé su mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí, el niño pequeño que todavía anhelaba el amor de su padre, quería decir que sí. Me imaginé que nos reuníamos, hablábamos de las cosas y reparábamos mágicamente nuestra relación. Pero como adulto que había trabajado duro por todo, lo sabía mejor. Reflexioné sobre todos los hitos importantes en mi vida que mi padre se había perdido, como mi graduación de la escuela secundaria, donde escaneé a la audiencia con la esperanza de ver su rostro, solo para sentir el aguijón de la decepción. Pensé en mi primer apartamento, amueblado con artículos de segunda mano y pura determinación, y el reciente ascenso que recibí en la librería, un momento que no tenía con quién compartir excepto con mis amigos. Finalmente, le respondí a mi padre, explicándole que no estaba listo para reunirme. Si bien reconocí su disculpa, enfaticé que las palabras por sí solas no podían borrar años de negligencia y favoritismo. Expresé mi necesidad de tiempo y espacio y que él necesitaba respetar ese límite. También dejé inequívocamente claro que no lo ayudaría financieramente. Mientras escribo esta actualización, siento una sensación de liberación, no precisamente felicidad, sino como si me hubieran quitado un peso de encima. Durante tanto tiempo, cargué con el peso de intentar ganarme el amor de mi padre, cuestionándome constantemente qué tenía de malo que lo hiciera favorecer a Jake. Ahora me doy cuenta de que nunca se trató de mí. Se trataba de sus propios problemas no resueltos, su incapacidad para lidiar con la pérdida y el dolor. No estoy seguro de qué depara el futuro para mi relación con mi padre, o si siquiera habrá una relación. Quizás algún día tengamos una conversación genuina sobre todo lo que ha sucedido. Quizás no. Por ahora me concentro en mi propia vida y crecimiento personal. Continúo mis clases nocturnas, trabajando diligentemente para obtener mi título. También estoy cultivando relaciones con personas que me aprecian por quien soy, no por quien quieren que sea.
Justo la semana pasada ayudé a mi amiga Sara, no la Sara de la escuela secundaria, a mudarse a su nuevo apartamento. Mientras desempacábamos cajas y organizábamos los muebles, me di cuenta de que estas conexiones, esta familia elegida, son lo que realmente importa, no la aprobación de alguien que nunca fue capaz de reconocer mi valía. La vida no siempre es fácil, pero estoy forjando mi propio camino y por primera vez en mucho tiempo siento que estoy exactamente donde debo estar. No sé qué traerá el mañana, pero estoy seguro de que lo enfrentaré en mis propios términos, con la fuerza que he cultivado a través de años de autosuficiencia. Eso es algo que el favoritismo de mi padre nunca podrá quitarme. Gracias por ver. Si aún no se ha suscrito, hágalo y presione la campana de notificaciones para mantenerse actualizado con historias más impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.